visita en la casa de nuestro Dios. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Recuerden que el día de hoy, jueves, estamos analizando el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. De ahí estamos extrayendo las lecciones para un crecimiento en el Señor, lo cual nos está sirviendo de discipulado para poder crecer en el camino del Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos por favor al capítulo número 13. Continuemos con el estudio de la palabra. Versículo 48 al 52. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 48 al 52. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta preciosa noche para que el Señor añada bendición al estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos, Señor, aquí en tu casa para aprender de tu palabra. Te pedimos en este tiempo, en esta noche, que sea el Espíritu Santo el que hable y ministre a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, trae, Señor, a este lugar, trae, Dios mío, a nuestras vidas ese vivo deseo de aprender, ese vivo deseo, Señor, de conocer más de ti. Y permite que la gracia, Señor, se derrame sobre mí en esta noche, para que tu palabra encuentre cabida en mi corazón y me permita crecer espiritualmente. Padre, asimismo, disipa de mi corazón, de mis pensamientos, todo aquello que es negativo para mí, y permite que con toda libertad pueda aprender de tu palabra y pueda honrarte cada día viviéndola. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Nuevamente, mis amados hermanos, nos encontramos en este libro de Hechos, capítulo 13, ¿sí? A lo largo de este estudio, donde Pablo y Bernabé, recordando, mis queridos hermanos, entraron, ¿sí?, en una ciudad, ¿sí?, de la región de Antioquía. Recuerde que ellos fueron invitados a predicar ¿en dónde? En la sinagoga. ¿Se recuerda de esto? Y que los judíos recibieron a estos dos que habían venido de la región de Jerusalén, y como extranjeros, por así decirlo, pero visitando ellos, Pablo y Bernabé, la ciudad de Antioquía, les invitaron a que ellos estuvieran, ¿sí?, pudieran extender un mensaje de la palabra a los convertidos en esa ciudad al judaísmo. Ahora, esto fue motivo, recuerden, esto fue motivo para que Pablo o Saulo, como también se lo conoce, expusiera el mensaje de salvación a toda la región. La Biblia menciona, de acuerdo a lo estudiado, que los que escucharon el
manera inicial, invitaron a Pablo y a Bernabé para que el próximo día de reposo, es decir, día sábado, les vuelva a hablar acerca del mensaje de salvación. Pasado esos 7 días, la Escritura mencionó que la ciudad entera, ¿verdad?, se agolpó en la sinagoga. Me imagino que miles han de haber estado atentos a la palabra de Dios en ese día. Pero para, diría yo, oportunidad, de que el Señor no solamente se glorifique, sino que también el enemigo de las almas, refiriéndome a Satanás, hizo que se levantaran celos o contiendas en medio del liderazgo que en este caso estaba al frente de dicha sinagoga. Quiero por favor que usted venga conmigo a la Escritura, simplemente para poder argumentarlo con base bíblica. Verso 45 del verso 3, esto ya fue, recuerde, ya fue motivo de estudio. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. ¿Y qué hacían? Dice la Biblia, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Obviamente, mi amado hermano, que lo que los judíos con su religión no pudieron hacer en una sola disertación, en una sola, diría yo, exposición de la palabra de Pablo y Bernabé, los judíos no lo pudieron hacer en toda su vida de judíos, aglomerar la cantidad de gente para escuchar la palabra. Esto provocó a ira, provocó a celos y contiendas por parte de ese liderazgo judío de esa sinagoga. Ahora, ¿esto provocó algo? Claro que sí. La Biblia menciona en el versículo, venga por favor conmigo, versículo número 46, que entonces Pablo y Bernabé, hablando con, ¿qué dice ahí? Con denuedo, recuerden decir, con poder, con facilidad de palabras, dijeron a ellos: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primeramente la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles. Recuerden que ellos ya estaban en una ciudad gentil. Amén. Era Antioquía. ¿Qué provocó esto en los que no eran judíos? Verso 48 lo menciona. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban, dice la palabra, dice el Señor ahí. ¿Qué cosa glorificaban? Avance, para atrás. Ahí está. ¿Qué glorificaban los gentiles? La palabra de Dios. Amén. Es decir, que para ellos el mensaje de salvación les cayó, de buena gana. Amado hermano, qué importante es que usted y yo tengamos siempre una palabra de Dios para aquellos que están a nuestro alrededor. No puede, mi amado hermano, si bajo ningún concepto un cristiano, ir por la vida con una luz apagada. Usted y yo no necesitamos, mi querido hermano, un púlpito para predicar. No necesitamos estar de pronto en una tarima o con un micrófono en la mano para promulgar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Usted y yo, con el solo hecho de haber sido salvados y de haber tenido como experiencia una transformación de vida, son argumentos ya válidos y necesarios para poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Eso hizo Pablo, eso hizo Bernabé. Hablaron de la palabra, y la Biblia dice que los gentiles glorificaron esa palabra porque a ellos les había sido ahora otorgado el evangelio de la salvación. Pero bien, ahora dice el versículo número 49, y la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Dice ahí, se difundía. Se puede también entender como que se regaba o se esparcía, dice
es decir, se la daba, si quiero tomar como ejemplo esta provincia, no solamente se la predicaba en Guayaquil, sino que también avanzaba ¿a dónde? A Nobor, a Daule, ¿sí? Es decir, a Durán, que todos estos cantones pertenecen a la provincia, entre otras, claro está. Ahora bien, mis amados hermanos, esta palabra no se limitó tan solamente a la región de Antioquía, llenó toda la ciudad, toda aquella provincia. Versículo número 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Verso 50, y aquí vamos a entrar en análisis. Ahora, mientras Dios se glorificaba, recuerde, con la propagación del Evangelio y con la aceptación del Evangelio, por otra parte, el enemigo también estaba trabajando. ¿Cuántos saben que el enemigo trabaja a espaldas nuestras? Usted no lo sabe, pero todo hombre, toda mujer de Dios que se dispone a servir al Señor, sí, en oculto el enemigo está trabajando también. Sí, pero como el enemigo a veces es tan descarado, a veces hasta de frente quiere crearnos oposición. Cuando digo que es tan descarado es porque a veces toma hasta la gente que está a su alrededor para que usted no pueda crecer espiritualmente. A veces usted está haciendo la obra de Dios y viene otro que es su hermano y le dice, ¿y a qué vas a salir? No vayas. Se te ve cansado, sigue descansando. ¿Sí? A ver, ¿te has escuchado ese tema? Dice, no, durmiendo con el enemigo. Sí, cuidado, el esposo no es su enemigo, ni su esposa tampoco. Sí, recuerde, pero a veces sí se dejan utilizar por el enemigo. Amén, que tiene que usar mucha sabiduría de Dios para poder, ¿verdad?, guardar el equilibrio dentro de su hogar. Ahora, el enemigo había estado trabajando, sí, ¿por medio de quién? Por medio de los judíos que estaban liderando la sinagoga. Los mismos que le dijeron a Bernabé y a Pablo que entraran a la sinagoga para dar una reflexión de la palabra, ellos mismos luego pusieron, amado hermano, en contra a los principales de la ciudad para votar a Pablo y a Bernabé. Cosa extraña, parece que sí, pero es algo casual. No, no es algo casual. Así trabaja el enemigo. Recuerde esto, el mismo pueblo, simplemente como ejemplo, que una semana antes de la crucifixión de Jesús, una semana antes recibía al maestro con palmeras, diciéndole hosana en las alturas al hijo de David que entraba. Lo llamaban rey, lo llamaban libertador, lo llamaban el hijo del Altísimo. Una semana después, esa misma gente proclamaba a gritos, crucifíquenle, crucifíquenle. Cosa paradójica. El mismo pueblo que levantaba las ramas diciéndole hosana al hijo de David, a la siguiente semana estaban eligiendo a Barrabás para que sea libertado y que a Jesús lo lleven a la cruz. Así de variable, así de inconstante es el corazón del hombre. Hoy puede estar muy apegado a las cosas espirituales. Hoy puede estar muy cerca de Dios y mañana más tarde darle la espalda y hacer caso omiso al mensaje que Dios le está dando a su corazón. Hoy quiere predicar, pero con una intensidad inigualable, y a la siguiente semana está tendido de largo a largo en una cama frente a un partido de fútbol. Así de sencillo, el corazón del hombre se desanima. La Biblia dice, sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hoy está dispuesto a todo, mañana no está dispuesto a nada. Ahora, dice la Escritura, venga por favor conmigo al verso 50 y voy a abrir el abanico aquí. Pero los judíos, recordando que eran los judíos, sí, los que lideraban la sinagoga, a esos judíos se refería porque no estaban en la ciudad de Judea, ni en Jerusalén, ni en Israel, estaban en Antioquía, en una ciudad llamada Pisidia, recuerdo al mapa, sí,
instigado. Es decir, lo han provocado o lo han inducido. Usted no quería, pero lo indujeron. ¿Cuántas veces a usted le ha dicho, no quiero ir? Vamos, no sea malito, mira que va el grupo. Mira que va Juanito, va Pepito, va María. Y dice, ay, no quiero. Mira que va fulano. Bueno, vamos. ¿A cuántos se han dejado guiar por la instigación? ¿Ah? ¿Cuántos se han dejado manipular o dominar porque lo han instigado? Recuerden, o lo han incitado o lo han inducido a hacer algo. Muchas veces esto pasa cuando no hay personalidad bien formada. Cuando una persona está bien formado, cuando uno sabe lo que quiere, cuando tiene su mente y su corazón bien definido en los caminos de Dios, a nadie le pueden, amado hermano, obligar a hacer algo. ¿Cuántas veces un amigo dice, tómate uno? No, ñañito, que yo estoy buscando a Dios. Carajo, bonito nomás. ¿Ah? Es uno solo, vamos. Mira que hoy vino el compadre. El compadre, sí, compadre, por favor, tómese uno nomás. Y lo han instigado, lo han provocado. Usted dice al inicio, es que no quería, hermano. Pero lo terminó haciendo. Pastor, pero esa palabra también puede ser motivado a hacer lo bueno también. Claro que sí. Puede ser entendido de las dos maneras. Pero hoy, por el contexto, vamos a ver lo negativo. Ahora, si alguien es instigado para hacer el bien, gloria a Dios. Muchos están hoy aquí porque le insistieron, lo indujeron a venir a la casa de Dios. ¿Verdad? Ay, que ya, ¿cómo a mí? Es que me fregaba, tengo que venir, hermano. No me quedo de otra, hasta el taxi me pagaron para que venga. Hay muchos que vienen porque les llega el mensaje. No quería, hermano, pero ya llegó el mensaje, ya me voy por la iglesia. ¿Verdad? ¿A cuánto le llegan los mensajes? Creo que a la mayoría, ¿no? Si a alguien no le llega, bueno, me dice para actualizarle el número. A veces los hermanos no actualizan los números. Ahora, diría yo que hay un buen desenlace cuando uno lo motivan o lo incitan a hacer algo bueno. Obviamente que cuando alguien te induce a hacer algo bueno, eso no es reprochable. Al contrario, es algo de elogio. Es algo más bien saludable que alguien te incite a hacer lo bueno. El problema es que en esta oportunidad, de acuerdo al contexto bíblico, a este pueblo se lo incitó a hacer lo malo. ¿Quiere ver un caso similar a este? Mire, primeramente terminemos de leer el verso y veamos a ver un ejemplo en la escritura. Verso 50. Pero los judíos instigaron, recuerde, ¿qué significa instigar? Incitar o también provocar, o si gusta, inducir también. Perfecto. Instigaron a mujeres, recuerden lo que dice ahí. ¿A qué clase de mujeres? Piadosas. No a cualquier mujer. A mujeres piadosas, es decir, a mujeres de buen testimonio en la sociedad. Mire cómo gente que está aparentemente bien puede ser inducida para mal. Mire, eso puede llegar a pasar cuando no se tiene una personalidad bien definida. Amén. Instigaron a mujeres piadosas, dice ahí, y distinguidas, es decir, de alta sociedad. Sí, mujeres de alta sociedad, es decir, sí, de un poder adquisitivo económico alto, estatus alto en cuanto a dinero, mujeres ricas podría decirse. ¿Sí? Dice aquí, y distinguidas, ¿y a quiénes más incitaron? A los principales de la ciudad, es decir, a las autoridades, a los principales de la ciudad, y levantaron, aquí está el asunto, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Mire, ¿hasta dónde puede llegar si no se está firme en el fundamento que Cristo quiere que usted y yo perseveremos? Uno puede caer en la provocación para llegar a cometer
curiosidades si es que no se tiene bien definido lo que uno es en Cristo Jesús. A veces usted está bien, hermano. Usted está en casa, está saludable. La mujer hasta le quiere poner un altar. Dice, qué lindo mi marido, está bien ahí. Pero todo es que recibe una llamada. Todo es que recibe una visita y le golpea la puerta. Y esa sola insinuación, esa incitación, esa provocación, esa instigación, le derriba todo el castillo de naipes y se le viene abajo al suelo todo. Y uno dice, ¿qué pasó? Si estaba bien, caminaba bien, estaba estudiando. Todo fue que le llegó el mensaje por el celular y se fregó. Todo fue que se juntó con ese compañerito del colegio o con esa compañerita del curso, esa que buena amiga, y le dijo, vamos para acá, hoy no entremos a clase y vayámonos a tal lugar, y se dejó convencer. O hemos salido temprano, no vayas a la casa, mejor quedémonos, y se fregó todo. Se dañó, dirían por ahí la película. ¿Cuántos se han visto expuestos de esta manera? Mire, lo hicieron con mujeres que dicen, mujeres que de la calle, corrida. No, eran mujeres piadosas. Mujeres que temían de Dios. Mujeres que de alguna manera gozaban entre la sociedad de buen testimonio. Bien dijo el apóstol Pablo, aquel que piense estar firme, mire o tenga cuidado de no caer. Porque todo se puede destruir, mi amado hermano. En segundos se puede venir abajo un edificio. Llega un terremoto, el otro día un fuerte terremoto en Guatemala. Como 72 personas murieron. De un momento a otro. Una vida puede colapsar también de un abrir y cerrar de ojos. Hoy puede estar con la Biblia y mañana más tarde está con un cigarrillo en la mano. Un día puede estar, sí, bien con Dios y al otro día puede estar totalmente opuesto y aún hasta contrario a la voluntad de Dios. Dice la Escritura, y veamos el ejemplo que les he prometido, en el libro de Números, capítulo número 11. Números, capítulo 11. ¿Lo tiene? Mira aquí el asunto. Veamos este ejemplo bíblico. Verso 1 en adelante. Aconteció. ¿Ya lo encontró? Amén. Números capítulo 11, verso 1 en adelante. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, o castigo, como se lo quiere entender, y consumió uno de los extremos del campamento. Verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego ¿qué dice? Se extinguió. Amén, es decir, que se apagó, se prendió el fuego, consumió, es decir, mató un poco de gente, porque hubo una gran murmuración. Oró a Moisés a Jehová oyó, y luego ese fuego se extinguió. Pues ese juicio terminó ahí. Verso número 3. Y llamó a aquel lugar, ¿cómo? Tabera, que significa incendio. Eso significa incendio. Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Miren, hasta ahí podríamos decir, sí, hemos visto una previa de lo que va a pasar. Verso número 4. Y la gente extranjera, mire, Dios había venido
dice hasta el día de ayer, ¿qué hizo Dios? Había matado un poco de gente porque hay una gran murmuración en medio de su pueblo. Amén. Tuvo Moisés que interceder, el fuego se extinguió y al poco tiempo, ¿qué pasó? Verso número 4. Y la gente extranjera, óigalo bien, que se mezcló con ellos. Recuerde que cuando Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, no solamente salieron los esclavos israelitas, también salieron con ellos todos los esclavos que habían sido oprimidos por el reino, sí, del faraón. No solamente los israelitas eran esclavos, es lo que quiero decir, sino que también habían esclavos de otras naciones. Y cuando Israel fue libertado, los esclavos de otras naciones también se fueron con ellos. Amén. Esos esclavos extranjeros que huyeron con el pueblo de Israel, a ellos, dice la Biblia, tuvieron un vivo deseo. ¿Qué deseo fue ese? Dice aquí, versículo número 4. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué deseo fue el que tuvo la gente extranjera? ¿Qué quería la gente extranjera? Comer carne. ¿Qué? ¿El pueblo no comía ahí? Sí comía. ¿Dios qué les daba diariamente? ¿Qué le daba? El maná, o lo que se conocía como el pan del cielo. No es que caía pan, sino que caía a manera de, diríamos así, de granos de trigo, semejante a esto, caía sobre la faz de la tierra. Ellos lo recogían, sí, lo preparaban, lo molían y con eso hacían panes. Amén. Eso el Señor les daba, sí, diariamente a todo el pueblo, tanto a la nación de Israel como a los esclavos extranjeros que habían salido con ellos de Egipto. Todos comían la misma comida, pero a los extranjeros, ¿qué se les provocó? ¿Qué les provocó? Carne. Dijeron, ya estoy cansado de esto, cansado de venir al culto, cansado de solamente leer la palabra, quiero ver algo más, quiero hacer otra cosa más. Sí, solamente escuchando alabanza, ahora escuchar música del mundo también. Solamente nada más leyendo la Biblia, no, quiero leer revistas pornográficas, quiero ver otra cosa. Solo viendo gente vestida, quiero ver gente desnuda. El pueblo extranjero tuvo un deseo, pero ese deseo que nació en ese pueblo extranjero, ¿qué pasó? Se lo indujo ¿a quién? ¿O lo indujeron a quién? Al pueblo de Israel, para que el deseo que ellos tenían también se haga el deseo de ellos. Ese apetito, por así decirlo, que tenían los extranjeros, recayó también sobre el pueblo israelita. Y ahora eran los israelitas los que lloraban a Dios para que también les envíe carne. Mire lo que dice el versículo número 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Verso 5. Mire, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y dice ahí, ¿de qué? De balde, es decir, gratis. Mentira. El pueblo de Israel, ¿qué cosa era en Egipto? Libre o esclavo. ¿Y cómo los trataban los egipcios? Con dureza. Por eso clamaron a Dios y Dios los libertó. Ningún de balde. Dice, comíamos, ¿qué cosa? Pescado de balde. Los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y se armó la lista del comisariado. Todo, ¿por qué? Porque se dejaron inducir, se dejaron provocar, se dejaron incitar por un deseo de gente extranjera. Esto, mi amado hermano, trajo una gravísima mortandad. Miles, no digo cientos, miles cayeron muertos
cuando Dios sació, porque Dios les dio a comer carne a este pueblo. Dios envió, dice, quiero que termine de leer el capítulo 11, pero en su casa. ¿Cuántos van a leer el capítulo 11 en su casa? Pero la Biblia dice que Dios trajo un viento recio y con ese viento trajo codornices. Y que en un solo día, amado hermano, las codornices llegaban prácticamente casi desde el suelo hasta casi cerca de más de 1 metro de altura, de amontonado a las aves. Que la gente comió carne hasta salírsele por las narices. ¿Cuánta gente ha comido carne y ya se le queda hasta aquí? Y le dicen, un poquito más, no, ya no, le dicen. Todo fue que la gente se abombó de esto, que mortandad comenzó Dios a recaer sobre el pueblo. Quiere simplemente verlo así a vuelo de pájaro. Mire lo que dice la Biblia. Número capítulo 11, versículo 31 en adelante. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. ¿A qué distancia le dejó? A un día de camino, a un lado y a un día de camino al otro lado. Es decir, que encontraron aves en el trayecto de un día de camino. ¿Cuántas personas? Bueno, como para que se dé una idea, ¿cuánto usted piensa que puede caminar usted en un día? Caminando. ¿Qué más o menos qué distancia usted cree que puede recorrer? El otro día el hermano Alejandro dio un aproximado. ¿Cuánto en distancia? ¿Cuánto te cree que puede caminar? 1 kilómetro. ¿Cuánto? Unos 10 kilómetros. El Señor le dejó aproximadamente 10 kilómetros de aves, llenos de aves, sí, en el lado izquierdo, y le dejó 10 kilómetros llenos de aves, sí, en el otro lado. Llenos de aves. Recuerde que el pueblo que salió de Egipto era de más de 1 millón de personas. Versículo número 31. Y un día de camino del otro, alrededor del campamento. Y dice ahí, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Recuerden que 2 codos, estamos hablando aproximadamente casi de 1 metro de altura. Aves que iban desde el piso hasta más o menos, sí, el pectoral. Sí, si usted es más bajito, bueno, hasta la cabeza. Verso número 32. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos, es decir, el que recogió más poquito, ¿cuánto recogió? 10 montones. 10 montones. Amén. ¿Y qué quiere decir? Que era un montón chiquito. Ha de haber sido un tremendo montón, amén. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Yo me imagino que cuando la gente entró al campamento luego de la recolección, no había ni siquiera dónde poner el pie. Dice, uy, aquí hay dónde piso. Todo estaba lleno de carne. Verso número 33. Mire, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba. Eso significa tumba de los codiciosos. Amén. Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Todo mundo se llenó de carne. Amén. Pero todos los codiciosos murieron ese día. Pregunto,
Y todo este desenlace de muerte y de fatalidad se debió a consecuencia de ¿qué? ¿Por qué? Porque se dejaron, ¿qué cosa? Instigar. Se dejaron influenciar por un deseo ajeno. ¿Cuántas veces gente a tu alrededor dice, mátalo? Págale con la misma moneda. Él se burló de ti, tú también. Él te quitó, quítale tú. Ah, él te pegó, pégale tú también. Y te dejas instigar, te dejas inducir, te dejas manipular por lo que otro dice y no te pones y te sientas y meditas en las consecuencias de tus acciones. Cuando te dejas instigar por otro y llevas a cabo, obviamente, el consejo de la maldad, cuando ya tienes las consecuencias en tu vida, pregunto, ¿está el instigador ahí para ayudarte? Cuando se acaba la plata, él te trae la leche y él paga tu casa para tu mujer y tus hijos. Está ahí la persona que te indujo al trago en el hospital cuando te detectaron cirrosis en el hígado. Ahí está tu compañero. Cuando te encontraron copiando y te pusieron 0,2 en el examen, sale ahí a favor tu compañero que te pasó la polla y dice, no maestro, a él no le ponga, póngame a mí. Ahí está. Cuando tu enamoradito te deja embarazada, sale tu mejor amiga a defenderte. ¿Quién acarrea las consecuencias? Amados hermanos, yo quiero que usted entienda la gravedad, ¿sí?, sobre la instigación cuando alguien no está bien definido en lo que es a través de Jesucristo. La Biblia, volvamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. La Biblia nos declara con total exactitud que estos judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, prácticamente, ¿a qué las instigaron? A rebajarse. Las instigaron a perder, ¿qué cosa? Su testimonio, porque estaban siendo manipuladas para hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Perdieron su testimonio por dejarse manipular. ¿Por qué, amado hermano? Porque estos judíos tenían ¿qué cosa contra Pablo y Bernabé? ¿Qué tenían? Envidia, celos. Mira, como algo que nace en el corazón, si no está controlado por el Espíritu Santo, puede provocar fatales consecuencias. Amén. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que ellos entonces levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué terminaron haciendo? Los expulsaron de sus límites. ¿Qué impidieron estos hombres sin darse cuenta? Que las vidas que estaban recibiendo, ¿qué cosa estaban recibiendo? ¿Qué estaban ellos dando en Iconio? ¿Qué estaban dando en Antioquía, perdón? ¿Qué estaban dando? ¿Droga? ¿Qué estaban dando? ¿Cerveza? ¿Qué estaban haciendo? Haciendo malos negocios, sacando plata por la izquierda, como se suele decir. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sembrando la palabra de Dios. Estaban glorificando y extendiendo el reino de Dios. Pero se dejaron manipular para que la expansión de ese reino se vea de alguna manera, sí, truncada por la envidia de unos cuantos. Y con sus inducciones, con sus instigaciones, lograron su propósito. ¿Cuántas veces un marido instiga a su mujer para que no venga a la iglesia? Hombres instigan a sus esposas para que no avancen al camino del Señor. Padres que impiden a sus hijos, instigan, provocan que no vengan a escuchar palabra de Dios. Prefieren tenerlo al lado de ellos, alcoholizándose, que viniendo a la casa de Dios llenándose del temor de la palabra. Yo he escuchado muchas que dicen, déjenme a mi marido ahí, no importa, lo prefiero borracho pero no cristiano. Parece mentira, parece de locos, pero eso pasa en la práctica. Amados hermanos,
expulsaron de ese contorno a Pablo y a Bernabé. Verso 51, esto tiene un desenlace. Ellos entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué hicieron? Dice ahí, ellos entonces, es decir, Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron, ¿a dónde se fueron? A otra región, a la región de Iconio. ¿En dónde estaban? Aquí, Antioquía de Pisidia. Se fueron de ese lugar, ¿a dónde? A Iconio. Pero antes de retirarse de ese lugar hicieron una acción. Dice que, ¿qué cosa? Sacudieron el polvo de sus pies. ¿Y eso de dónde nació? ¿A consecuencia de qué vino? ¿Hay fundamento bíblico? Claro que sí. Primeramente veamos, sí, por qué lo hicieron. Venga por favor conmigo a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos la palabra del Señor. Marcos capítulo número 6. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Verso número 11. ¿Lo encontró? Esto tenía obviamente un significado, un simbolismo. Y si en algún lugar, ¿ya lo quieren? Y si en algún lugar no os recibieren, es decir, no te dejaran entrar o te rechazaran, ¿qué dice? Ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. ¿Para qué? Dice ahí, para testimonio a ellos. Amén. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Ahí dice, ¿para qué? Para testimonio. ¿Qué es esto? ¿A qué apunta el Señor cuando dice testimonio? Es decir, para que quede, ¿qué cosa? Un testigo, ¿sí?, de la acción de rechazo que se hace en contra del Evangelio. ¿Pero por qué el polvo? Miren, Dios había utilizado la misma fórmula. Venga por favor conmigo al libro de Isaías y vea lo que el Señor nos va a decir. Cuando Israel se rebeló en contra de Dios haciendo lo que está opuesto a la voluntad de Dios, Dios también utilizó la tierra como testimonio en contra de ellos. Isaías, capítulo número 1. Y no solamente utilizó a la tierra, sino también los cielos como testigos. ¿Lo tienen? Isaías capítulo 1, verso número 2. Isaías capítulo 1, verso 2. Oíd cielos, ¿y qué dice? Y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿A quién llama de testigos el Señor? Al cielo y a la tierra. ¿Por qué no llama a los hombres? Porque todos los hombres son ¿qué cosa delante de Dios? Hermanos, no hay ni un justo, dice la Biblia, ni aún uno solo. No hay. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Y Dios utilizó como testigos de esa maldad, ¿a quién? A los cielos y a la tierra, para que ellos sean de alguna manera testigos presenciales de esa, ¿qué cosa? Rebelión que tenemos en contra de Dios. Mire, ese verso dice en el verso número 3, el buey conoce a su dueño
Es decir, los animales conocen a Dios, conocen el señorío de Dios, pero nosotros que nos creemos tan inteligentes, que nos creemos tan sabios, tan tontos, no hacemos la voluntad de ese Dios. Somos tan titulados, somos tan grandes a nuestra propia opinión, pero a la larga hacemos lo contrario a lo que Dios nos lo demanda. Esto, mi amado hermano, se complementa de manera muy precisa. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Jesús va a dar una gran explicación. Capítulo 10, verso 10 en adelante. Lucas 10, verso 10. Y con esto terminamos. Dice el Señor: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos. ¿Qué dice? Es decir, ese polvo que se levanta, ¿de qué sirve para ellos? Dice ahí, ¿qué cosa? Lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuando vamos a Hechos capítulo número 13, obviamente que los discípulos del Señor ponen en práctica, ¿sí?, el consejo dado o el mandamiento dado por nuestro Señor. Dice la Escritura, Hechos capítulo 13, verso número 51, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, es decir, el polvo no que de ellos, sino de la ciudad, el polvo de la ciudad donde ellos habitaban. Amén. Ese polvo de donde ellos pisaban, los levantaron para que quede como testigo de que ahí caminó la palabra de Dios, pero ellos rechazaron la palabra de Dios. Amén. Verso número 51 nos dice, termina diciendo, luego de esto, ¿qué pasó? Llegaron, ¿hacia dónde? Llegaron hacia Iconio. Amén. Llegaron hacia Iconio. Verso 52. Y los discípulos, ¿cómo estaban? Tristes porque lo botaron. Mucha gente se desanima, hermano, nadie recibe la palabra. Golpeo, llamo, ni sale, los perros me ladran. Ya no voy. Un cristiano no se desanima en la obra de Dios. Un cristiano más bien, amado hermano, vive de triunfo en triunfo en el Señor. Como siempre les digo desde el altar, su responsabilidad y mi responsabilidad no es que la gente se convierta a Cristo, es la de propagar la palabra de Dios. Usted y yo somos llamados a predicar la palabra. El que se encarga de redarguir los corazones para que vengan arrepentidos a los pies de Cristo, eso es la obra del Espíritu Santo. Pero sí es mi responsabilidad orar para que el Espíritu Santo haga la obra en esos corazones endurecidos. De ahí que la Biblia menciona en el 52, y los discípulos estaban en donde, ¿recuerden que estaban en donde? En la ciudad de Iconio. Estaban llenos de ¿qué? De tristeza, de gozo y del Espíritu Santo. Es decir, que ellos nunca perdieron la motivación para seguir trabajando para el reino de los cielos. Llegados a Iconio, ¿qué pasará? ¿Cómo los recibirán ahí? ¿Qué pruebas tendrán? El próximo día jueves usted se va a enterar. Así que le invito para que no se pierda esta enseñanza. Amén. ¿Cuántos han aprendido acerca de la voluntad de Dios?
Amén. Cuidado con dejarse inducir. Cuidado con dejarse provocar o instigar a hacer lo malo. Si algún consejo reciba, siempre recíbalo primeramente de parte de Dios, de sus seres queridos, de su papá y de su mamá. Ellos siempre querrán para usted lo mejor. Siga el consejo de Dios y siempre usted hallará la vida. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.